7 de junio de 1944. La luz del amanecer se filtraba entre el humo que aún colgaba sobre los setos de Normandía, mientras el sargento Bill Morrison, de la 29 Nipkoa División de Infantería, se agachaba detrás de un muro de piedra, observando figuras que se movían a través de la niebla matutina a unos 200 metros al este. Por un momento su dedo se tensó sobre el gatillo de su M1. Luego vio los cascos de forma diferente con un borde más plano y los uniformes de campaña en un tono de oliva ligeramente distinto. Tropas británicas que avanzaban desde la playa Gold para enlazar con el sector estadounidense. Morrison nunca había visto a un soldado británico en persona. Ninguno de su escuadra lo había hecho. Habían entrenado en Inglaterra durante meses, sí, pero siempre en bases estadounidenses, siempre con unidades estadounidenses. Ahora, 36 horas después de desembarcar en Omaha Beach exhaustos, y aún temblando por la experiencia, estaban a punto de encontrarse cara a cara con sus aliados. «No disparen», susurró Morrison. «Son nuestros, bueno, de ellos. Ya saben a qué me refiero». La patrulla británica se acercó. Morrison se incorporó y levantó la mano. El soldado británico al frente, un teniente por sus insignias, se detuvo, estudió al grupo de Morrison y luego avanzó con el fusil colgado al hombro. Era joven, quizá de unos 23 años, con un bigote fino y una expresión de cauta neutralidad. «¿29 de infantería?», preguntó el oficial británico. Su acento hacía que las palabras sonaran cortas formales. «Así es», respondió Morrison. «Ustedes son de la playa Gold 50A División. Se supone que debemos enlazar con sus hombres cerca de Port-en-Bessin». El teniente británico echó un vistazo al humo que se alzaba desde la dirección de Omaha. Día duro ayer. Morrison pensó en la playa, en los cuerpos, en la orilla, en las 6 horas de infierno antes de lograr salir de la arena. Sí, dijo. «Muy duro». El teniente británico asintió una sola vez, como si Morrison hubiera confirmado algo que ya sabía. «Bien, entonces avanzaremos hacia Bayeux». «Su mando sabe que estamos en la zona, ahora lo saben», dijo Morrison. El teniente sonrió levemente. No del todo amistoso, pero tampoco distante. «Buen trabajo. Sigan adelante». Se volvió hacia sus hombres, dijo algo que Morrison no alcanzó a oír, y la patrulla siguió su camino hacia el oeste. Morrison los observó alejarse. Su cabo Eddie Hayes de Brooklyn se acercó a él. «Eso es todo». «Esos son los británicos. ¿Qué esperabas?», preguntó Morrison. «No sé, más británicos supongo. Se ven igual que nosotros». «Cascos diferentes», dijo Morrison. «Uniformes distintos». «¿Viste sus fusiles Lee Enfield?». «Mi padre llevó uno en la última guerra», dijo Hayes. «Eran buenos fusiles, solo que de cerrojo lento». Morrison asintió. Los británicos avanzaban por el seto con una precisión cuidadosa. Cada hombre cubría al siguiente con un espacio perfecto entre ellos, profesionales controlados. «Parece que saben lo que hacen», murmuró Morrison. «Nosotros también», respondió Hayes, pero había una duda en su voz. Morrison no contestó. Pensaba en Omaha Beach, en el caos, el terror, la desesperación. Esas tropas británicas se movían como si estuvieran en un desfile, incluso aquí, incluso ahora. Era distinto. No podía decir si mejor o peor, solo distinto. A media mañana el pelotón de Morrison había avanzado unos 3 kilómetros tierra adentro y se había cruzado con fuerzas británicas 3 veces más. Cada encuentro seguía el mismo patrón: identificación cuidadosa, breve, intercambio y continuar. Los británicos eran corteses, eficientes y completamente imperturbables ante la guerra que rugía a su alrededor. Empezaba a inquietar a los estadounidenses. El soldado de primera clase, Tommy Chang, operador de radio de San Francisco, lo expresó durante una pausa en una granja. «Están demasiado tranquilos», dijo observando a un escuadrón británico preparar té. Sí, té. Entre las ruinas de un granero, mientras retumbaba la artillería alemana a lo lejos. «No saben que estamos en guerra». Los británicos habían montado un pequeño hornillo sacado té de algún sitio.
y pasaban tazas metálicas mientras su sargento estudiaba un mapa. Uno de ellos fumaba una pipa. Una pipa Morrison había visto hombres fumar cigarrillos bajo fuego claro, pero una pipa sugería ocio contemplación una tarde de domingo. «Quizá así son ellos», dijo Morrison. «Es raro», insistió Chen. «Nosotros saltamos con cada ruido y ellos hacen una fiesta de té». Un soldado británico, un cabo robusto y de mediana edad, los oyó y se acercó con una taza en la mano. «¿Apetece una infusión?», preguntó ofreciéndole el té a Chen. Chen lo tomó, lo olió con sospecha. «¿Esto es realmente té?». «Por supuesto que lo es. ¿Qué más iba a hacer? No sé, medicina combustible». El cabo británico soltó una breve carcajada. «Ustedes los yanquis con su café. No pueden funcionar sin él, ¿verdad? Nosotros somos iguales con el té. Nos mantiene firmes», dijo tocándose la sien. «Calma los nervios». Chen probó el té y frunció el ceño. «Está caliente». «De eso se trata». Morrison aceptó una taza cuando se la ofrecieron. El té era fuerte, amargo, nada parecido al té helado dulce que hacía su madre en Virginia. Pero estaba caliente y el cabo británico tenía razón. Había algo reconfortante en ello, en el ritual de detenerse, preparar beber y seguir adelante. Los británicos llevaban ya 5 años en guerra. Tal vez así era como sobrevivías tanto tiempo. Hacías té, mantenías tu rutina, seguías siendo humano. «¿Cuánto tiempo llevas combatiendo?», preguntó Morrison al cabo. «Desde 1940. Dunkerque, el norte de África, Sicilia». «Ahora aquí», respondió el cabo con tono plano, sin orgullo, ni quejas, solo hechos. «¿Y ustedes 2 días?» El cabo estudió el rostro de Morrison y luego asintió. «Te acostumbrarás, ¿o no? De cualquier modo, mantén la cabeza agachada y el fusil limpio». Terminó su té, recogió su taza y volvió con su escuadra. Hayes se inclinó hacia Morrison. 4 años de combate y el tipo está preparando té en un granero. O están locos ellos o nosotros. Quizá los dos, respondió Morrison. Las diferencias se hicieron más evidentes a lo largo del día. El pelotón de Morrison fue asignado a una compañía británica para avanzar hacia un cruce a unos 3 kilómetros al sur. El capitán británico, un hombre alto y delgado llamado Pitton, informó a la fuerza combinada con el mismo tono que usaría un director de escuela, al explicar las normas de detención, tranquilo, medido, algo aburrido. «El objetivo es este cruce», dijo Pitton, señalando el mapa. «Jerry tiene una posición de ametralladora aquí, posiblemente un equipo de mortero aquí. Avanzaremos en 2 columnas, suprimiremos la ametralladora y limpiaremos la posición». ¿Preguntas? Morrison levantó la mano. «¿Y si tienen más de una ametralladora?» «Entonces suprimiremos ambas», dijo Patton, como si fuera obvio. «La clave es mantener la formación y no agruparse. A Jerry le encanta cuando se agrupan. Le facilita el trabajo». Morrison tenía una docena de preguntas más. ¿Qué hay del fuego de flanqueo? ¿Y los refuerzos? Apoyo de artillería. Pero Pitton ya había pasado a otra cosa, dando órdenes a sus jefes de pelotón con la misma precisión, sin prisa. Los soldados británicos escuchaban, asentían, revisaban sus armas con eficacia practicada. Nadie parecía nervioso. Nadie parecía emocionado. Solo parecían listos. El teniente Kowalski, líder del pelotón estadounidense, llevó a Morrison a un lado. «¿Qué opinas?» «Creo que ya lo han hecho antes», respondió Morrison. «Nosotros también. No así. No durante 4 años seguidos». Kowalski frunció el ceño. «¿Crees que deberíamos seguir su ejemplo?» Morrison lo pensó un momento. El enfoque británico era metódico, cuidadoso, casi cauteloso. El estilo americano, al menos como habían sido entrenados, era golpear fuerte y rápido, abrumar al enemigo con agresión y potencia de fuego. Filosofías distintas. Experiencias distintas. «Creo que deberíamos observar y aprender», dijo al fin Morrison. El avance comenzó al mediodía. Los británicos se movieron en formación de manual, cada escuadra, cubriendo a la siguiente usando cada pedazo de cobertura disponible. Avanzaban despacio, demasiado despacio, pensó Morrison.
Al principio su instinto era cruzar el terreno abierto rápidamente, pero los británicos se tomaban su tiempo, y mientras los observaba, Morrison empezó a entender por qué. Nunca se exponían innecesariamente. Usaban el terreno a la perfección. Cuando encontraban resistencia, no cargaban hacia adelante, se detenían, evaluaban, traían las armas de apoyo y suprimían la posición enemiga antes de avanzar. Era como ver funcionar una máquina, cada parte moviéndose en coordinación con las demás. La ametralladora alemana abrió fuego cuando la escuadra británica de vanguardia estaba a unos 45 metros del cruce. La escuadra se lanzó al suelo, de inmediato respondió con fuego, mientras su sargento transmitía coordenadas. En menos de 30 segundos, un equipo de mortero británico había calculado el alcance. 3 disparos después, la ametralladora dejó de disparar. ¡Avanzad!, ordenó Patton, y los británicos se movieron de nuevo. Misma cadencia, misma precisión. La escuadra de Morrison lo siguió tratando de igualar el ritmo británico. Se sentía antinatural. Morrison quería correr para llegar rápido a la cobertura, pero se obligó a moverse al paso de los británicos. A su lado, Hayes respiraba con dificultad. «Esto está tomando una eternidad», murmuró. «Pero no nos están disparando», señaló Morrison. Llegaron al cruce 15 minutos después. La posición alemana estaba abandonada. La tripulación se había retirado cuando los morteros los localizaron. Los británicos inmediatamente establecieron posiciones defensivas, enviaron patrullas y aseguraron el perímetro. Sin celebraciones, sin alivio, solo la siguiente tarea. Patton encontró a Morrison. Sus hombres lo hicieron bien. Buena disciplina de fuego. Solo seguimos su ejemplo, admitió Morrison. Sensato. Con el tiempo desarrollarán su propio estilo. Todos lo hacen. Patton sacó un cigarrero de plata auténtica grabada y le ofreció uno a Morrison. La clave está en sobrevivir lo suficiente para desarrollar ese estilo. Morrison aceptó el cigarrillo. Siempre es así para ustedes. Tan controlado, Dios mío, no, dijo Patton. A veces es un completo caos, pero uno intenta mantener la estructura de todos modos. Les da a los hombres algo a lo que aferrarse. Patton encendió ambos cigarrillos. Ustedes cruzaron en Omaha, ¿verdad? Sí, señor. Escuché que fue bastante duro, peor que en nuestra zona. Fue malo, dijo Morrison sin entrar en detalles. Patton asintió sin insistir. Bueno, ya están aquí. Eso es lo que importa. Miró su reloj. Morrison notó que era un reloj de bolsillo, no de muñeca. Mantendremos esta posición hasta el anochecer, luego avanzaremos otra milla. Su teniente está coordinando con mi segundo al mando. Haga que sus hombres coman y descansen. Morrison saludó. Notó que los británicos devolvían el saludo de manera diferente, más relajada, casi como un gesto con la mano. Luego regresó con su escuadra. Habían encontrado un cráter de artillería y compartían las raciones. Hayes había conseguido una lata de raciones británica de algún sitio y la examinaba con interés científico. «Tiene té adentro», anunció Hayes. «La ración trae té, no café. ¿Té?», repitió Chen. «Claro que sí. Probablemente también tenga crumpets». «¿Qué es un crumpet?». «No sé, algo británico». Morrison se sentó y sacó sus propias raciones. Los soldados británicos cercanos comían sus comidas conversando en voz baja entre ellos. Su conversación era diferente al parloteo estadounidense, más discreta, llena de humor seco y referencias que Morrison no entendía. Uno de ellos incluso leía un libro mientras comía. Morrison no podía imaginar tener la calma suficiente para leer en una zona de combate. Un soldado británico notó que Morrison lo observaba y se acercó con su lata de raciones en la mano. «¿Le apetece un intercambio? Le cambio mi carne enlatada por su...» «¿Qué es eso, spam?», dijo Morrison. «Spam», repitió el británico como saboreando la palabra. «¿De qué está hecho carne misteriosa?». «Ah, igual que la nuestra». El soldado se sentó sin invitación, sacó un cigarrillo y lo encendió. «Ustedes lo hicieron bien hoy. Primera vez trabajando con nosotros». «Primera vez viéndolos», respondió Morrison. «De veras pensé que habían entrenado en Inglaterra».
Sí, pero nunca conocimos soldados británicos. Entrenábamos en nuestras propias bases. El soldado británico reflexionó. Eso es una locura. Se supone que somos aliados y nos mantuvieron separados. ¿Qué pensaban que pasaría cuando nos encontráramos? Que empezaríamos a pelear entre nosotros. Tal vez pensaban que éramos demasiado diferentes, sugirió Hayes. ¿Y lo somos?, preguntó el británico. Morrison lo pensó. Sí, pero no de manera mala, solo diferentes. Bueno, eso está bien entonces. El soldado británico se puso de pie y se sacudió el uniforme. Por cierto, me llamo Reg. Reg Cooper de Sheffield. Bill Morrison de Virginia. Virginia. Eso está en el sur, ¿no? Ustedes cultivan tabaco allí. En algunas partes, sí. Bueno, Bill Morrison de Virginia, trate de no recibir un disparo. Sería una pena perder a un nuevo amigo tan pronto. Reg regresó con su escuadra dejando a Morrison ligeramente confundido sobre si realmente eran amigos o si solo era humor británico. Era raro, dijo Chen. Todos lo son, añadió Hayes. Pero de una forma buena, creo. Morrison no estaba seguro de si buena o mala, pero empezaba a entender que los británicos tenían su propia manera de luchar, su propia manera de sobrevivir, y que funcionaba para ellos. Tal vez no funcionaría para los estadounidenses, probablemente no, pero merecía respeto. La noche trajo más contacto entre fuerzas estadounidenses y británicas, mientras consolidaban posiciones y establecían líneas defensivas. El pelotón de Morrison fue situado junto a un pelotón británico en un seto con vista a un valle. Los británicos comenzaron de inmediato a mejorar la posición cavar más profundo, establecer campos de fuego, organizar turnos de guardia. Los estadounidenses, agotados tras 2 días de combate, simplemente se desplomaron e intentaron descansar. El sargento del pelotón británico, un hombre llamado Davies, con un acento galés tan espeso, que Morrison apenas podía entenderlo, se acercó después del anochecer. Sus muchachos parecen destrozados, le dijo al teniente Kowalski. Lo estamos, admitió Kowalski. Sea lo que sea que eso signifique. Cansados, agotados, hechos polvo, aclaró Davies, agachándose junto a ellos. ¿Cuándo fue la última vez que durmieron bien antes de embarcar? Hace 2 días. Davies silbó suavemente. Bien. Haremos esto, mis muchachos. Harán la primera guardia. Estamos acostumbrados. Los suyos duermen hasta medianoche. Luego cambiamos. De acuerdo, Kowalski dudó. ¿Estás seguro? Es mucha guardia para sus hombres. Pueden con ello. Además, no sirven de nada si se duermen vigilando. Davies se levantó. Duerman un poco. Los despertaremos si Jerry aparece. Morrison quiso protestar. Se sentía mal dejar que los británicos cargaran con el peso, pero estaba demasiado cansado para discutir. Encontró un sitio contra el seto, se envolvió con la chaqueta y se durmió en cuestión de minutos. Despertó cuando alguien le sacudió el hombro. Todavía estaba oscuro. Reg Cooper estaba agachado junto a él. Medianoche. Te toca la guardia. Morrison se incorporó somnoliento. Pasó algo. Más tranquilo que en misa. Jerry probablemente esté tan cansado como ustedes. Reg le ofreció una cantimplora. Té aún caliente. Bueno, tibio. Morrison bebió. Esta vez, el té estaba dulce con leche condensada. Le despejó la cabeza. Gracias. No hay de qué. Tu compañero está vigilando ese hueco de allá, dijo Reg señalando la posición de Hayes. Nosotros cubrimos el flanco izquierdo. Si algo se mueve en el valle, lo veremos. Empezó a alejarse, pero se giró de nuevo. Y Morrison. Tus ronquidos podrían despertar a los muertos. Deberías trabajar en eso. Durante su guardia, Morrison se dedicó a observar las posiciones británicas. Incluso en la oscuridad, incluso con la mitad del pelotón dormido, mantenían la disciplina. Los centinelas permanecían atentos, se movían regularmente para no dormirse, se comunicaban con señales de mano. Cuando Davies hacía su ronda, se detenía a hablar en voz baja con cada centinela, comprobando no solo su estado de alerta, sino también su estado de ánimo.
¿Era profesional de una forma que iba más allá del entrenamiento? ¿Era hábito, rutina, la sabiduría acumulada de años de guerra? El amanecer llegó frío y gris. Los británicos ya estaban despiertos preparando té, limpiando armas listos para el día. Los estadounidenses se despertaron con dificultad entumecidos y doloridos. Morrison notó la diferencia en las rutinas matutinas. Los americanos eran informales, caóticos, cada uno hacía lo suyo, comía cuando podía, revisaba el arma a medias. Los británicos eran estructurados. Té primero siempre. Té primero, luego mantenimiento de armas, después desayuno y revisión del equipo. Lo hacemos igual todas las mañanas, explicó Davis. La rutina te mantiene cuerdo. ¿Nunca quieren dormir un poco más?, preguntó Chen, viendo a los británicos seguir su ritual. Dormir más y que te maten, respondió alegremente Davis. A Jerry le encantan las mañanas perezosas. Ataca al amanecer. Siempre lo hace. Así que nosotros estamos listos antes del amanecer. Lo decepcionamos terriblemente. El día trajo nuevos desafíos y nuevas observaciones. El pelotón de Morrison fue asignado a una compañía británica para una operación de limpieza a través de una serie de granjas. El capitán británico, diferente de Piton, se llamaba Ashford, los instruyó sobre el plan. Era complejo, con múltiples fases, tiempos precisos y coordinación cuidadosa. Los estadounidenses estaban acostumbrados a planes más simples, ir allí, tomar eso, mantenerlo. El enfoque británico era más elaborado. ¿Siempre es tan complicado?, preguntó Kowalski. Esto es simple, respondió Ashford. Debería haber un ataque bien organizado, páginas de órdenes, docenas de unidades, horarios de artillería cronometrados al minuto. Vio la expresión de Kowalski y añadió: no se preocupe, se acostumbrará o desarrollará su propio estilo. Los americanos suelen hacerlo. La operación comenzó a las 08:00. Los británicos avanzaban por las granjas con precisión metódica, despejando cada edificio, revisando cada campo, moviéndose por sectores. Los estadounidenses asignados al flanco derecho intentaban seguir el ritmo, pero constantemente querían moverse más rápido. Morrison tenía que frenar a su escuadra una y otra vez. Ajusten al ritmo británico, ordenaba. ¿Por qué vamos tan despacio?, se quejaba Hayes. Podríamos haber terminado ya. Porque ellos quieren seguir vivos cuando terminen, dijo Morrison. Míralos. No se arriesgan, y era cierto. Los británicos asumían que cada edificio estaba defendido, que cada seto ocultaba una emboscada, que cada portón podía estar minado. Revisaban todo. Despejaban todo. Aseguraban todo antes de avanzar. Era lento, sí, pero cuando terminaron de limpiar las granjas, habían encontrado 3 posiciones alemanas que habrían sorprendido a una fuerza que se moviera más rápido. Durante una pausa, Morrison habló con un teniente británico llamado Thornton, un joven oficial que había estado en Dunkerque como soldado raso y había ascendido con los años. ¿Cómo mantienen la paciencia?, preguntó Morrison. ¿Cómo pueden moverse tan despacio sin volverse locos? Thornton sonrió. No es despacio para nosotros. Es minucioso. Hay una diferencia. Encendió un cigarrillo. En 1940 nos movíamos rápido, tratábamos de igualar el ritmo alemán. Y nos patearon el trasero en Dunkerque. Después de eso aprendimos que no se puede ser más alemán que los alemanes en su propia Blitzkrieg. Pero se puede ser más cuidadoso, más metódico, más profesional. Esa es nuestra ventaja. ¿Y no les frustra ser tan cuidadosos? La frustración te mata, respondió Thornton. La paciencia te mantiene vivo. Ya perdimos suficientes hombres aprendiendo esa lección. Prefiero que ustedes la aprendan viéndonos a nosotros, no a través de sus propios muertos. Morrison pensó en Omaha Beach, en los hombres que habían corrido hacia adelante y caído en el caos y la confusión. Quizás tengas razón. Por supuesto que la tengo, dijo Thornton. Soy británico, siempre tenemos razón. Thornton sonrió. Es una broma, por cierto. No siempre tenemos razón, pero llevamos más tiempo en esto que ustedes, así que hemos cometido más errores y aprendido más lecciones. Tomen lo que les sirva e ignoren el resto.
A media tarde las granjas estaban despejadas. Los británicos habían capturado a 12 soldados alemanes, sin perder un solo hombre. Los estadounidenses habían aprendido algo sobre la paciencia, sobre la minuciosidad, sobre el modo británico de hacer la guerra. No era emocionante, no era glorioso, pero funcionaba. Esa noche el pelotón de Morrison compartió un bivac con un pelotón británico en una posición alemana capturada. Los británicos, como siempre, comenzaron de inmediato a mejorar la posición, mientras que los estadounidenses simplemente se desplomaron. También típico. Pero esta vez algunos estadounidenses ayudaron con las mejoras habiendo aprendido que el hábito británico de la preparación constante no era paranoia sino instinto de supervivencia. Los británicos sacaron sus raciones, y esta vez británicos y estadounidenses se mezclaron compartiendo comida y de historias. Hayes cambió su chocolate por pudín enlatado británico. Chen consiguió que un soldado británico le explicara el cricket. No entendió nada, pero agradeció el esfuerzo. Morrison se encontró conversando con Davis sobre la vida antes de la guerra, las familias y lo que harían después. ¿Estás casado?, preguntó Davis. Comprometido. Una chica en Richmond. Yo tengo esposa y 2 hijos en Cardiff. No los veo desde hace 3 años. Davis sacó una fotografía gastada. Mostró a Morrison una mujer y 2 niños sonrientes. La guerra es dura para las familias. ¿Crees que terminará pronto, Davis? Miró el cielo que se oscurecía. Ya estamos en Francia. Eso es algo. Pero Jerry aún no está vencido. Falta mucho para Berlín. Guardó la fotografía con cuidado. Pero llegaremos. Ustedes y nosotros juntos. Somos buenos en cosas distintas, pero juntos somos fuertes. ¿En qué somos buenos nosotros?, preguntó Morrison. En la agresividad, la velocidad, la potencia de fuego. Golpean duro y rápido. Nosotros somos buenos en resistir, en defender, en el desgaste lento. Fortalezas distintas, dijo Davis sonriendo. Significa que Jerry tiene que lidiar con ambos estilos. Lo mantiene confundido. Un soldado británico comenzó a cantar una canción de Music Hall que Morrison no reconoció y pronto otros se unieron. Los estadounidenses escuchaban divertidos por la letra sobre una dama de Brighton y su desafortunada elección de sombrero. Luego Hayes comenzó a cantar algo americano y los británicos escucharon con la misma mezcla de curiosidad y diversión. Ningún grupo entendía las canciones del otro, pero de alguna manera eso no importaba. Red Cooper se acercó y se sentó junto a Morrison. «Ustedes están bien», dijo. «Un poco ruidosos, un poco caóticos, pero bien». «Ustedes tampoco están tan mal», respondió Morrison. «Un poco demasiado aficionados al té. Un poco demasiado tranquilos bajo fuego, pero no está mal». Demasiado tranquilos bajo fuego. Eso existe. Cuando preparas té mientras alguien te dispara, sí existe. Rex se echó a reír. «Buen punto. Pero el té ayuda, te lo aseguro. Te mantiene humano. Te recuerda que hay un mundo más allá de la guerra». Sacó sus cigarrillos y ofreció uno a Morrison. «¿Sabes qué creo? Creo que ustedes los Yankees ganarán esta guerra por nosotros. Tienen los números, el equipo, el espíritu, pero creo que nosotros les enseñaremos cómo sobrevivirla». Trato justo. Morrison tomó el cigarrillo y dejó que Reg lo encendiera. Trato justo asintió. A la mañana siguiente llegaron las órdenes de avanzar. Los británicos se dirigían al este hacia Caen, los estadounidenses al oeste hacia Cherburgo. La alianza se dividía, cada fuerza marchando hacia sus propios objetivos. El pelotón de Morrison se formó para marchar y el pelotón británico, con el que habían pasado 2 días, se acercó para despedirse. Davis estrechó la mano de Kowalski. «Buena suerte, teniente. Mantenga la cabeza baja. Usted también, sargento». Rex se acercó a Morrison y le entregó algo envuelto en papel. Morrison lo abrió. Té. Una lata entera de té del ejército británico. «No sé cómo prepararlo», dijo. «Lo descubrirás. Agua caliente, té, un poco de leche si tienes azúcar, si tienes suerte. Bébelo cuando las cosas se pongan difíciles».
Te recordará que sigues siendo humano. Reg le tendió la mano. Nos vemos en Berlín, Morrison. Nos vemos en Berlín, Cooper, respondió Morrison estrechándole la mano. Las dos fuerzas partieron en direcciones diferentes. Morrison miró hacia atrás una vez y vio a los británicos desaparecer entre los setos moviéndose con esa misma precisión cuidadosa que ya reconocía. Diferentes de los estadounidenses, distinto estilo, distinto ritmo, distinto enfoque, pero eficaz, profesional, digno de respeto. Hayes se le acercó. ¿Crees que los volveremos a ver tal vez? Esta es una guerra grande, pero el frente es pequeño. Los caminos se cruzan, eso espero. Empezaba a caerme bien. Incluso el té. Morrison sonrió. Incluso el té. Marcharon hacia el oeste, hacia sus propios objetivos, sus propias batallas. Pero Morrison llevó aquella lata de té en su mochila. Y 3 semanas después, cuando su pelotón quedó atrapado en un pueblo al sur de Cherburgo, exhaustos y asustados, la sacó. Y preparó té para su escuadra. Era horrible. No tenía idea de lo que hacía, pero ayudó. Les recordó que seguían siendo humanos, seguían vivos, seguían luchando. Y cuando finalmente tomaron el pueblo y encontraron suministros británicos en un depósito alemán capturado, Morrison sonrió al ver las cajas de té apiladas en un rincón. Ejércitos, distintos estilos, distintos, pero algunas cosas eran universales. Los británicos necesitaban su té, los estadounidenses necesitaban su café, y ambos se necesitaban entre sí para ganar aquella guerra. Las observaciones que las tropas estadounidenses hicieron sobre las fuerzas británicas en esos primeros días después del día D fueron variadas y complejas. Algunos estadounidenses consideraban a los británicos demasiado lentos, demasiado cautelosos, demasiado atados a los procedimientos. Otros admiraban su profesionalismo, su compostura, su experiencia. La mayoría se situó en un punto intermedio, reconociendo que el modo británico de hacer la guerra era diferente pero no equivocado. Eficaz en su propio contexto, digno de estudio, aunque no necesariamente de imitación. Por su parte, los británicos encontraban a los estadounidenses agresivos, informales y a veces temerarios. Pero también reconocían su energía, su optimismo y su disposición a aprender. Ambas fuerzas eran productos distintos de culturas militares distintas y de experiencias de guerra diferentes. Pero aprendieron a trabajar juntos, a complementar las fortalezas de unos con las de otros, a cubrir sus debilidades mutuas. En las cartas que enviaban a casa los soldados estadounidenses, describían a sus aliados británicos con una mezcla de diversión y respeto. Escribían sobre el té. Siempre el té, sobre la calma británica bajo fuego, la disciplina británica, el humor seco británico. Escribían sobre las diferencias tácticas, las diferencias de equipo, las diferencias culturales. Pero sobre todo escribían sobre el descubrimiento de que a pesar de todas las diferencias, estaban del mismo lado, luchando contra el mismo enemigo, persiguiendo el mismo objetivo. Un soldado de la 29, a División de Infantería, escribió a su hermana en julio de 1944. Los británicos son tipos extraños. Beben té cuando deberían beber café. Están tranquilos cuando deberían tener miedo, y se mueven despacio cuando deberían moverse rápido. Pero han estado peleando esta guerra durante 5 años. Y siguen aquí, siguen luchando, siguen siendo profesionales. Supongo que deben estar haciendo algo bien. Podríamos aprender de ellos. Creo que lo estamos haciendo. Otro soldado estadounidense, un teniente de la 4ª División de Infantería, escribió en su diario: Hoy nos unimos a las fuerzas británicas cerca de Carentan. Esperaba que fueran rígidos y formales como en las películas. Algunos lo son, pero la mayoría son solo soldados como nosotros, tratando de sobrevivir, de hacer su trabajo, de volver a casa. Ellos tienen sus formas, nosotros las nuestras. Ambas funcionan, eso es lo que importa. La relación entre las fuerzas estadounidenses y británicas en Normandía no siempre fue fácil. Hubo desacuerdos sobre tácticas, sobre estrategia, sobre quién debía recibir el crédito por las victorias y quién debía asumir la culpa por los reveses. Hubo fricciones entre estilos de mando diferentes, distintos ritmos operativos,
distintas culturas militares. Pero bajo esa fricción, existía un respeto mutuo nacido de las dificultades compartidas y del propósito común. Los británicos llevaban en guerra desde 1939. Habían luchado en Francia, en el norte de África, en Italia. Habían sobrevivido al Blitz, soportado Dunkerque, aprendido lecciones duras sobre la guerra moderna. Aportaban experiencia, profesionalismo y una sabiduría ganada con sangre a la alianza. Los estadounidenses aportaban energía fresca, una enorme capacidad industrial y un optimismo agresivo. Eran nuevos en la guerra en Europa, pero aprendían rápido. Se adaptaban con rapidez y traían los recursos que los británicos necesitaban desesperadamente. Juntos formaron una alianza que avanzaría a través de Francia, entraría en Alemania y finalmente lograría la victoria. Los primeros encuentros en Normandía, las primeras observaciones e impresiones, fueron el fundamento de esa asociación. Las tropas estadounidenses vieron a las británicas y las encontraron diferentes pero dignas. Las tropas británicas vieron a los estadounidenses y los encontraron inexpertos pero prometedores. Ambos bandos aprendieron uno del otro, se adaptaron mutuamente y lucharon codo a codo durante los siguientes 11 meses hasta la rendición de Alemania. Morrison llevó aquella lata de té por toda Francia hasta Bélgica, cruzando el Rin, y finalmente hasta un pequeño pueblo en Baviera, donde su unidad vio el fin de la guerra. ¿Nunca aprendió a prepararlo correctamente? A veces demasiado fuerte, otras demasiado débil, demasiado amargo o demasiado insípido. Pero siguió haciéndolo. Siguió bebiéndolo. Siguió recordando aquellos primeros días después del día D, cuando aprendió que los aliados podían ser diferentes y seguir siendo aliados, que el respeto no requería similitud, que el modo británico y el modo estadounidense podían conducir al mismo destino. El 8 de mayo de 1945, cuando la noticia de la rendición alemana llegó a su unidad, Morrison preparó una última tetera. Su escuadra se reunió alrededor. Aceptó las tazas sin quejas. Ya se habían acostumbrado y brindaron por la victoria. Era un té terrible, realmente horrible. Pero significaba algo. Significaba que habían sobrevivido. Significaba que habían aprendido. Significaba que habían luchado junto a los británicos y habían llegado al otro lado. Por los británicos, dijo Morrison alzando su taza. Por los británicos, repitió su escuadra. Bebieron, hicieron muecas por el sabor y se echaron a reír. En algún lugar de Inglaterra probablemente los soldados británicos preparaban su propio té, seguramente bien hecho, brindando por los estadounidenses con la misma mezcla de afecto y exasperación que los estadounidenses sentían por ellos. Ejércitos distintos, estilos distintos, la misma victoria. Eso fue lo que dijeron las tropas estadounidenses cuando vieron a los británicos el día D, que los británicos eran extraños formales, tranquilos profesionales obsesionados con el té y eficaces, que se movían demasiado despacio, pensaban demasiado y nunca parecían asustados, que llevaban en guerra demasiado tiempo y se notaba en su cautela, en su minuciosidad, en su negativa a asumir riesgos innecesarios. Pero sobre todo decían que los británicos eran buenos soldados, buenos aliados, buenos hombres para tener a tu lado en una pelea.